Damos la bienvenida al abogado Mauricio Alarcón. Él es director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Nos encontramos prácticamente a 3 semanas de las elecciones ecuatorianas. Mauricio, quisiera conocer tu punto de vista sobre lo que está sucediendo en el país. Y empecemos por un lado que diríamos es bastante enigmático de esta campaña electoral, los candidatos a la vicepresidencia. Santiago Basabe, un distinguido politólogo ecuatoriano y muy pertinente, en un comentario publicado en Primicias, lo titula "Los vicepresidenciables suman o restan votos". Y me parece que el politólogo Basabe resulta bastante generoso con los vicepresidentes, pues no los critica, más bien los recoge como los encargados de hablar lo políticamente incorrecto que no pueden hacer los candidatos a la presidencia de la República. Les asigna un papel que señala debería analizarse un poco más a fondo. Quisiéramos conocer tu opinión. Muchas gracias por la invitación, Gustavo. Un saludo para ti y para nuestra audiencia. Y creo que el punto de partida sería decir que con lo que estamos viendo a propósito de los vicepresidenciables en esta campaña electoral, se retoma el debate sobre la necesidad de mantener esta figura en nuestro país. ¿Requiere Ecuador un vicepresidente o vicepresidenta sin funciones claras? ¿Requiere Ecuador un vicepresidente o vicepresidenta que termina convirtiéndose en la piedra en el zapato del presidente de la República? Que creo que eso, a propósito del discurso incómodo, políticamente incorrecto o coloquialmente denominado metida de pata, que hemos visto durante las últimas semanas por parte de los binomios de los dos presidenciables en carrera. En ese sentido, pues, no intenciones positivas o simplemente declaraciones inocentes por parte tanto del señor Arauz como de la señora Abad, y más bien lo que están intentando, desde mi punto de vista, por su parte, es robar protagonismo a los candidatos a la presidencia y tratar de tener apoyo propio, de tal forma que, si llegan efectivamente al poder, cuenten con un capital suficiente para negociar esas atribuciones que pueden ser conferidas por un simple decreto ejecutivo en manos del presidente de la República. Hablábamos también sobre este tema con un Nobel político cuencano, Nobel con B labial o B pequeña, no con B grande. Él en su currículum lo pone en las redes sociales también como analista político, no lo habíamos conocido en ese plano. En todo caso, fue un candidato a la prefectura de la SUAY y luego de Izquierda Democrática pasó a ADN y hoy es asambleísta, que estará también en el bloque de ADN. Al hablar sobre este tema, Diego Matovelle trataba de minimizar la importancia, hablaría más que importancia, más bien el peso negativo que podría estar infligiendo la candidata a la vicepresidencia de Noboa a esta candidatura. Y él hacía énfasis en el tema de que solamente le dará las funciones que ya ha señalado Daniela Noboa, se encargará prácticamente de temas de los migrantes, pero le expresaba cualquier cosa puede suceder. Y en una semana, en 15 días, por una muerte cruzada, por la razón que sea, podría esta persona llegar a ser presidente de la República. No se puede mirar así las cosas. Indiscutiblemente, además, Gustavo, de lo que tú señalas, la importancia de elegir bien al binomio, la importancia de no encontrar a alguien que pasa por ahí, registrarle en el formulario de la candidatura y terminar apareciendo en las fotos para captar los votos. Cuando alguien elige a su compañero de fórmula, cuando alguien elige a quien va a acompañar, en este caso, bueno, 18 meses, pero de manera formal, en un periodo completo, 4 años, debe hacerlo con responsabilidad, debe hacerlo conociendo sus antecedentes, conociendo su hoja de vida, habiendo escuchado previamente cuáles son sus puntos de vista respecto de las ideas, los valores, los principios o de la organización política principal, el de la presidencia de la República. A mí lo que me preocupa seriamente, en los dos casos, Gustavo, sin excepción,
es el hecho de que los binomios terminan teniendo vida propia. Y no me refiero al hecho de que no gocen de autonomía o que no deban expresarse libremente, como es su derecho garantizado en la Constitución, sino que están totalmente por fuera de los planes de gobierno, las declaraciones de principios y los lineamientos de sus organizaciones políticas. En ese sentido, de nuevo, cabe preguntarnos qué tan relevante es seguir manteniendo la figura del vicepresidente de la República en nuestro ordenamiento jurídico. Creo pertinente, si es que, por ejemplo, Daniel Noboa llega a la presidencia y, como ya lo ha dicho, podría estar convocando a un referendo, a una consulta popular, considerar la posibilidad de cambiar nuestra constitución en el sentido de eliminar esta figura y así también quitarse el lastre que en este caso su vicepresidenciable le está trayendo. Las declaraciones no son inocentes, las declaraciones no son menores. En ese sentido, incluso me permito afirmar en un caso puntual, en el de la señora Abad, Gustavo, y tú lo conoces bien, a propósito del informe que presentamos sobre la rendición de cuentas de los candidatos hace pocos meses a la alcaldía de Cuenca, si la señora Abad ya ha rendido cuentas respecto de sus ingresos y sus gastos en la campaña de hace pocos meses, cuando aspiraba a la alcaldía de Cuenca. Mira que eso acarrea sanciones, en este caso no solo multas, sino podría incluso ser la pérdida de los derechos de Vale, participación. y para seguir la línea, incluso en la actual campaña hay dudas ya sobre esa administración de fondos de campaña. En todo caso, la situación es la que está. Ujú. Uno de los dos va a ser elegido vicepresidente de Ecuador y su respectivo binomio presidente de Ecuador el próximo 15 de octubre. Entonces, quisiera preguntar sobre el estado de situación de los partidos políticos ecuatorianos. En el caso de la Revolución Ciudadana, ¿es eso lo que tiene ella, la señora González y al señor Arauz, lo que da el nivel de calidad política de este, que sin duda es el partido más importante, por lo menos que más adeptos disciplinados tiene en Ecuador? Y en el otro caso es ADN, un reflejo muy claro de la crisis de los partidos políticos en Ecuador, un partido prácticamente sin ideología. Nuevamente recurro al asambleísta Suárez, lo calificaba Daniel Noboa como centro izquierda y tuvo una situación difícil de defender ese punto de vista dentro de la entrevista por razones obvias. Y Gustavo, no solo eso. Al un lado, como tú ya lo has dicho, tenemos quizá la organización política más sólida, consolidada, estructurada a nivel nacional, la Revolución Ciudadana, un tema indiscutible. De candidatos, no porque la democracia interna y las bases los eligen, sino porque su caudillo termina decidiendo en función de ese elemento que ellos mismos decían, el de la lealtad. No son capacidades, no es experiencia, es la lealtad con el dueño del movimiento político, algo que se repite en otros partidos y movimientos en el país, aunque son estructuralmente muy débiles y con poca presencia nacional, a diferencia de la Revolución Ciudadana. Del otro lado, mira que tú estás mencionando ADN, y ADN es el membrete de una alianza de dos organizaciones políticas. La una, el ex Movimiento País, la lista 35, la del correísmo, la que le llevó a Rafael Correa al poder en dos de sus tres elecciones presidenciales, la que le puso a Lenin Moreno en la presidencia de la República en 2017. Y la otra organización política, Ecuatoriano Unido, la lista 4, la del hermano del expresidente Lenin Moreno. Así es que ADN no es sino un membrete que lo que busca es disfrazar la realidad que está detrás, el de organizaciones políticas que no están estructuradas, que han perdido peso, que no tienen presencia ni bases a nivel nacional, se convierten, como tantos otros partidos y movimientos, en vehículos para acceder al poder. La crisis, a propósito de tu pregunta, Gustavo, es profunda. No hay democracia sin partidos políticos, pero en Ecuador, lamentablemente, no hay partidos que representen efectivamente a sus afiliados, a Así es que hay un reto enorme por cumplir en este punto, el que el país en algún momento y sin necesidad de que se cuenten por decenas o por cientos, tenga partidos políticos que lo sean efectivamente como tal. Ese reto está presente no hoy ni ayer, ya se viene arrastrando desde hace algunos años.
Con el reflejo de lo que sucedió ya en la primera vuelta, nos preguntamos cuáles son los puntos importantes dentro de esta campaña, cuáles son aquellos que pueden cautivar el voto de los ecuatorianos de ese aparentemente alto nivel de indecisos que todavía hay. Las encuestas, los son estudios de opinión, siguen ratificando que hay tres prioridades para los ecuatorianos: la inseguridad, la crisis económica y la falta de empleo, y la corrupción pública. Esos son los focos que se tiene que atacar por parte del gobierno que entre en el mes de diciembre y que salga electo el próximo 15 de octubre. Se trata además de decir, hay que combatir la inseguridad, hay que ponerle fin a la crisis económica o tenemos que combatir juntos a la corrupción. Necesitamos hechos y acciones concretas. Ya en este gobierno, en el de Guillermo Lasso, que afortunadamente le quedan pocas semanas, hemos oído muchas palabras cliché que no han servido de nada, que no han traído beneficios directos a los ecuatorianos. Y en estos 18 meses que el nuevo presidente o la nueva presidenta tiene por delante, los ecuatorianos queremos resultados. Sabemos que no serán soluciones definitivas, pues no es una varita mágica que cambia todo de la noche a la mañana. Se les da a los presidentes electos, pero sí demandamos acciones concretas con resultados que puedan sentirse, que puedan palparse. Así es que ojalá, no solo por parte de ellos, sino de sus equipos de trabajo, haya sobre todo realismo, comprensión de la realidad local, pero el planteamiento de soluciones que le traigan beneficios directos a los ecuatorianos. Y las ideologías, las líneas políticas, las doctrinas de los partidos o movimientos, ¿cuánto cuentan en estas elecciones? Debería empezar, Gustavo, nuevamente. Qué grato sería en este país que hay dos líneas ideológicas claras peleando en la segunda vuelta, que hay formas diferentes de gobierno a partir de esas líneas ideológicas, que conciben la economía de manera distinta o que traen medidas alternativas y distantes respecto a cómo combatir la inseguridad. Pero lo cierto es que organizaciones políticas basadas en principios y en ideologías, mucho menos las dos que en este momento compiten por llegar al poder, simplemente estamos a merced de lo que una persona, individual y subjetivamente, piensa o cree. Y eso le sienta muy mal a una democracia tan débil y tan debilitada como la ecuatoriana. De nuevo, el reto está ahí. Y si es que no empezamos quizá a afrontarlo de manera definitiva los ciudadanos, y dejamos de que todo dependa de los políticos, de que todo esté en sus manos, podemos empezar a hacer la diferencia. O hay posibilidades más bien de que el debate presidencial del 1 de octubre pueda significar nuevamente un punto de quiebre? Indiscutiblemente, Gustavo, estamos hablando que hemos visto encuestas en estos últimos días que dan una ventaja respecto de Luisa González, pero aún restan, como tú decías al inicio de este espacio, prácticamente 3 semanas en las que cualquier cosa puede pasar, y no me refiero a hechos extraordinarios y terribles como los sucedidos en la primera vuelta respecto de Fernando Villavicencio, sino cuestiones como declaraciones públicas, investigaciones periodísticas que arrojan luz sobre ciertos temas que pueden cambiar el escenario, pero dentro de estos elementos que van a ser decisivos principalmente para aquellos que aún no han tomado una postura por uno u otro candidato, es el debate. En la primera vuelta se minimizó este espacio, se minimizó su impacto, se creyó que nadie lo iba a ver, que nadie lo iba a discutir, y mira que Daniel Noboa en la segunda vuelta es producto del debate en la primera vuelta, ¿no? Y creo que en ese sentido lo que veremos, insisto, a inicios del mes de octubre, a propósito del debate organizado por el CNE, puede resultar fundamental porcentaje de indecisos que puede inclinar la balanza para cualquiera de los dos lados. Y yendo más allá, luego de la elección del 15 de octubre, con este complejísimo escenario, con algunos de cuyos atributos tú lo has mencionado ya, el tema de la seguridad que no ha cambiado en esencia, unas finanzas públicas que en lugar de mejorar van deteriorándose día a día y una situación de institucionalidad en crisis. ¿Cómo se perfila el escenario para el nuevo gobierno? El escenario es cuesta arriba, el escenario es muy
y gane quien gane la presidencia de la República. Tú has mencionado los aspectos de inseguridad, de economía, de institucionalidad, y tienen que ser atendidos no uno a la vez, sino todos al mismo tiempo, de manera firme, responsable y dando resultados en el corto plazo. De nuevo, no esperamos, quienes somos realistas y sensatos, que los problemas se solucionen en 18 meses o incluso en muy pocas semanas una vez que el nuevo presidente o presidenta acceda a la presidencia de la República. Pero sí queremos ver acciones que encaminen una solución definitiva al mediano y largo plazo de manera puntual y responsable. Las causas que nos han llevado a una situación tan crítica como esta. No necesitamos tampoco un presidente que se haga cargo de las demás funciones del Estado, que empiece a tener injerencia en la justicia o que empiece a tener injerencia en el poder legislativo, independientemente de si tiene o no mayoría. Es alguien que, dentro de sus atribuciones constitucionales y legales, haga su trabajo pensando en el país, pensando en los ecuatorianos y pensando en, con su equipo de trabajo, dar soluciones a corto, mediano y largo plazo a los problemas que, insisto, desde hace muchos años están en la ciudadanía y siguen siendo los mismos. ¿Y qué decir sobre ese otro gran problema? Pues es más problemas lo que aporta antes que soluciones la Asamblea Nacional, que recién se definirá en forma total también el 15 de octubre. Supuestamente, y prefiero utilizar este término, Gustavo, hoy el país debería tener Asamblea Nacional. No tenemos órgano de representación y seguimos dependiendo de Guillermo Lazo y sus decretos ley de urgencia en materia económica por el horror que fue la votación de los ecuatorianos residentes en el exterior en manos del Consejo. Postergar en este momento durante 2 y tantos meses la instalación del órgano de representación por excelencia, del órgano legislativo que tanta falta hace en este momento para abordar aquello que dejó pendiente la Asamblea cesada por el decreto de muerte cruzada, hay que ver resultados, hay que atenderlo ya, tiene que ser lo antes posible. Sabemos, y lo conocemos perfectamente bien, que el 15 de octubre se definirán los escaños de asambleístas nacionales y los de los asambleístas representantes de los ecuatorianos en el exterior. Ojalá no haya torpedeo de tal forma que a más tardar en el mes de noviembre contemos con Asamblea Nacional, que no tengamos que esperar a diciembre y contar esos 10 días de diferencia entre el legislativo y el ejecutivo y sus posesiones, como dice la Constitución, sino que podamos tener ya una asamblea. No hay que está atada de pies y manos por cuestiones de tiempo y por cuestiones del trabajo legislativo y de fiscalización pendiente, pero sobre todo hay que estar vigilantes. Entran muchos rostros nuevos, Gustavo, tú lo sabes. Entran personas que ni siquiera pensaron que podían llegar a la Asamblea Nacional, producto de ese efecto arrastre de posicionados para la presidencia de la República. Y el trabajo y el reto, pensando nuevamente en lo que significa el país y las prioridades de los ecuatorianos, es grande, pero si hay una ciudadanía vigilante que no les deja sueltos a sus representantes, creo que podemos aspirar a algo mejor que aquella asamblea que nos dejó en mayo. Así es. Todos esperamos que en algo mejore, que una luz de esperanza permanezca viva y en esto una reflexión final, Mauricio. ¿Qué es lo mejor que podríamos esperar? Ojalá en el mejor escenario posible de este gobierno de transición o este gobierno interino que se iniciará en breve en Ecuador. Creo que lo mejor que podemos esperar es un gobierno responsable que tan pronto asuma el poder ponga en marcha el trabajo suyo, de todo su equipo, para encontrar soluciones a los problemas de los ecuatorianos. Un gobierno que respete las libertades fundamentales, que garantice el trabajo de la sociedad civil, de los medios de comunicación, que dé garantías para la inversión, para la generación de empleo, que sea un gobierno transparente, que rinda cuentas, que no tenga nada que ocultar, que esté dispuesto a entregar información sobre su gestión y sobre todo que sea un gobierno abierto y abierto en el sentido de tener a la ciudadanía presente en todos sus procesos, porque no queremos sabios gobernándonos, personas autosuficientes que crean saberlo todo o saber cómo implementar las cuestiones urgentes y prioritarias por cuenta propia. Queremos gobiernos que piensen
en el espacio para compartir, para interactuar, para aportar a la gestión pública y encontrar juntos soluciones y alternativas a esos problemas que han sido identificados. Para ello, el tiempo es lo de menos, Gustavo. Eso inicia el día 1 y puede culminar tranquilamente en 18 meses. Se requiere voluntad y sobre todo inteligencia. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado, Mauricio. Siempre un gusto, a la orden. Un gran abrazo a la distancia, Gustavo, para ti y para nuestra audiencia. Declaraciones del abogado Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.